¿realmente han obtenido justicia por la muerte, por el asesinato de Berta Cáceres? No, nosotras consideramos que al contrario estamos muy lejos. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Lucía Zúñiga. Hoy tenemos una invitada especial. Como ustedes recuerdan, el 2 de marzo del 2016, un trágico asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres. Hoy me encuentro con su hija Berta Zúñiga Cáceres, que también es la coordinadora del COPIN. Bienvenida, Berta, a nuestro espacio aquí en Mix FM. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí visitándoles y siempre en la lucha. Qué bueno, me alegra mucho. Para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí de invitada. Sabemos que desde el 2017 tomaste el cargo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN. Seguiste el legado de tu madre, pero quiero preguntarte, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado como coordinadora? Bueno, yo creo que por supuesto el contexto de nuestro país es bastante complejo y pues en ese sentido pues pensarse en asumir una lucha que pretende también contribuir a transformar las razones estructurales, por ejemplo, por las cuales se asesinó a mi mami y nuestra compañera, siempre va a ser un desafío, ¿verdad? Y bueno, lógicamente para nosotras que pues no tenemos toda la experiencia, también que el COPIN es una organización de base, comunidades, tener que tener un componente tan jurídico y que muchas veces es algo bastante especializado, pues nos llevó nuestro proceso que hemos logrado pues comprender y proyectar y articular también al resto del trabajo y la lucha del COPIN, pues ha sido también como un desafío, pero bueno, yo creo que ahí vamos aprendiendo y por dicha hemos tenido también mucho apoyo de toda la gente que ha sido sensible con esta causa y para nosotras ha sido eso muy valioso. Berta, ¿qué riesgos has enfrentado como coordinadora del COPIN? ¿Has recibido algún tipo de amenazas? Bueno, decir que el COPIN es una organización que es muy beligerante en Honduras, entonces por supuesto y por su labor en defensa de los territorios, porque pues por ejemplo contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca no es la única lucha que ha tenido el COPIN, tiene luchas bastante fuertes contra un montón de intereses económicos que han tratado de mercantilizar pues también los bienes comunes de la naturaleza. Entonces, por supuesto, hay amenazas constantes y bueno, situaciones también tensas, violentas, desalojos. Bueno, yo creo que en particular, pues yo tengo la protección política en cierto sentido, ¿verdad?, de mi mami, que ella me dejó, entonces eso tal vez me sirve a mí de resguardo en muchas oportunidades. Y bueno, me siento muy afortunada de eso, pero hay mucha más gente del COPIN que tal vez no es muy conocida y tal, y que enfrenta en el cotidiano pues muchos riesgos. Sabemos que Honduras sufre bastantes dificultades en diferentes ámbitos, pero como mujer, vos, una mujer joven, y tomar este cargo de la coordinación del COPIN, te ha tomado enfrentar bastantes retos, me imagino, es bastante responsabilidad. Sí, es una responsabilidad pues muy grande, ya que el COPIN hace un trabajo en muchas aristas, bastante fuerte, entonces sí, es un desafío, pero bueno, yo creo que tuve la oportunidad de yo misma, casi que nací en la organización, que crecí ahí, entonces un poco me ha servido mucho el apoyo que ha habido dentro de la misma organización. Sin embargo, bueno, lógicamente siempre hay también gente exterior que a veces quiere como perjudicar, y siempre dicen, no, esa niña qué va a saber de la vida y tal, pero bueno, yo siento que lógicamente no sabemos todo ni tenemos toda la experiencia, pero si algo decía mi mami es que nadie mejor que nosotras, que estamos ahí librando nuestra lucha, viviendo las situaciones, va a conocer del proceso. Y bueno, algo que me ha servido mucho siempre es apegarme a mis principios. En cualquier momento que yo tuve duda, bueno, yo sé que mis principios son estos, entonces por tanto voy a escoger este camino o este otro, entonces eso siempre es muy importante. El legado que les dejó su madre, no solamente a vos, sino también a tus hermanos, es bastante grande y creo que es una verdadera responsabilidad. ¿Tu principal motivación para seguir en esta lucha por la justicia del asesinato de Berta Cáceres, cuál es? Bueno, mi principal motivación es que esta es una lucha colectiva, donde también pues nuestro pueblo, el pueblo lenca, ha sido pues, muy leal a esa memoria, a esa lucha, que ha reafirmado su compromiso con seguir defendiendo los ríos, las montañas,
el territorio del pueblo lenca, su dignidad. Y entonces el saber que no es una lucha solo mía, que no es solo de mis hermanas ni mi hermano, eso pues me da la fuerza, porque pues creo que muchas familias en Honduras cuando pasan esto siempre dicen, no, ¿y para qué vamos a luchar si esto ya va a caer en la impunidad? Y como hay esa resignación. Y muchas personas también que seguían la lucha de Berta tienen miedo, muchas personas tienen miedo porque pueden también ser asesinadas. Sí, también, pero bueno, yo creo que algo que es como bien apremiante es como esa necesidad de dignificarnos y que su muerte pues también en cierto sentido sirva para algo, ¿verdad? Que no sea en vano. Berta, el 2 de marzo se cumplen 5 años del asesinato, de la siembra de Berta Cáceres. Se cumplen 5 años, este asesinato fue el 2 de marzo de 2016. ¿Qué respuestas han tenido del Estado de Honduras sobre el asesinato de tu madre? Bueno, yo creo que a 5 años nosotras hemos hecho el ejercicio de recordar un poco por qué nació nuestra lucha, cuáles fueron los objetivos que nosotros nos planteamos. Y bueno, recordamos que nuestro objetivo era pues el de el juicio, castigo a las personas tomadoras de decisión, a quienes pagaron por el crimen. Y lastimosamente en ese sentido no hemos logrado nada. Yo creo que pues obviamente este es un caso emblemático en la región de América Latina, en la región del mundo, y por eso no ha quedado en total impunidad, pero que para ese clamor, para todos los esfuerzos que nosotras hemos hecho, realmente nos han dado migajitas, y yo creo que eso nosotras no lo olvidamos. Hemos dicho ya el Estado no tiene excusas para decir que está haciendo diligencias investigativas ni más, porque hay mucha información, ya pasó todo el tiempo, digamos, que se podía contemplar, y pues no vemos la respuesta. Entonces, pues para nosotras lastimosamente las instancias de justicia no han sido un aliado de este proceso, más bien han sido un obstáculo. Bueno, primero se quiso hacer un montaje de su crimen, luego nos negaron un montón de información. Se robaron el expediente. Se robaron el expediente, entonces para nosotros ha sido como una lucha pues a garra y uña, ¿verdad? Por defender la verdad, por defender la justicia y bueno, también la memoria de mi madre. ¿Y en el ámbito internacional qué respuestas han tenido ustedes? Bueno, en el ámbito internacional, como familia ni como COPIN, no tenemos un proceso como explícitamente abierto relacionado al mismo hecho del asesinato. Sin embargo, bueno, y sí los hemos tenido, hemos tenido las posibilidades, pero quisimos primeramente agotar las vías internas en Honduras. Ahora sí, ¿verdad? Estamos valorando abrir un proceso mismo por la deuda, ¿verdad?, que tiene el Estado con respecto a la justicia. Incluso tendríamos muchas posibilidades para así, bueno, no quitar esa presión, ¿verdad?, sobre el Estado de Honduras. Bueno, el que sí, ¿verdad?, el que tenemos un proceso abierto es contra uno de los bancos financiadores del proyecto hidroeléctrico Aguasarca, que fue financiador de esa empresa, que conocía lo que estaba pasando, que incluso mi mami se comunicó directamente con ellos para decirle, este es un proyecto violador de los derechos del pueblo lenca, y que igual continuaron. Entonces, bueno, por negligencia de este banco, por no respetar ni siquiera sus mismas reglas de financiación, tenemos pues ese proceso abierto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Berta, los principales sospechosos ante este asesinato de Berta Cáceres, ¿quiénes son? ¿Puedes explicarnos un poquito más sobre esto? Sí, bueno, nosotros lo hemos repetido en muchas oportunidades y consideramos que es una estructura criminal que se montó en torno no solo a cometer el asesinato en sí mismo, sino también a sostener todos los ataques sistemáticos que se desarrollaron en su contra, las amenazas, también pues los procesos judiciales que a ella le abrió la misma empresa, ¿verdad? Entre ellos la acusaba por usurpación del territorio del pueblo lenca. Bueno, todos, digamos, esos intentos, incluso hubo una tentativa de asesinato previamente al 2 de marzo, que fue el 5 y 6 de febrero. Entonces, nosotros hemos identificado, ¿verdad?, que había incluso un grupo de WhatsApp donde solamente se dedicaban a hablar de cómo detener la lucha de Berta Cáceres y bueno, la lucha del COPIN, que era liderada por ella. Entonces ahí está, bueno, nosotros le hemos dicho, los dueños del Motagua, ¿verdad?, Pedro Atala Sabla, Jacobo Atala Sabla, José Eduardo Atala Sabla y Daniel Atala Midense y muchas otras personas bajo de ellos que eran como operativos dentro de la empresa, que se dedicaban a hacer inteligencia, a movilizar acciones judiciales contra ella, y que bueno, quienes dieron la orden y decidieron sobre ese hecho, pues fueron ellos.
Y antes del asesinato de Berta Cáceres, ella recibió múltiples amenazas a muerte, ¿verdad? Así es, sí, bueno, nosotras ¿Siempre por la empresa de esa? Sí, nosotras comunicamos alrededor de 33 incidentes de seguridad que fueron reportadas a la Comisión Interamericana porque ella era beneficiaria de medidas de protección, porque obviamente ella era una lideresa del COPIN, de los movimientos aquí en Honduras. Entonces se comunicaron y se reportaron al Estado, sabía estas denuncias y bueno, no se hizo nada para proteger su integridad física. Berta Zúñiga, ¿en qué momento se encuentran ahorita las audiencias? ¿Qué nuevos elementos hay para buscar justicia por el asesinato de Berta? Bueno, actualmente nosotras hemos emprendido un proceso legal contra quien fue el presidente de la empresa, el señor Roberto David Castillo Mejía, que que incluso se vieron de frente en varias oportunidades y del que ya nos habló también de los peligros que le significaba. Bueno, para nosotras este proceso es importante porque él es, digamos, quien conecta a esos autores materiales que en parte han sido ya condenados con estos autores intelectuales y los máximos responsables que son los que todavía faltan. Entre los otros 7 capturados por la muerte de Berta Cáceres, ¿quiénes son? Bueno, las personas que ya fueron condenadas están 4 personas que eran parte de la estructura sicarial, sicarios prácticamente, personas contratadas y pagadas para cometer el hecho. Está pues quien era el gerente ambiental y de las comunicaciones de la empresa DESA, el señor Sergio Rodríguez Orellana, el ex jefe de seguridad de la empresa, el señor Douglas Bustillo, un mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar del Orden Público, el señor Mariano Díaz Chávez, que también fueron condenadas. Estas son las 7 personas que fueron condenadas en el proceso anterior. ¿Qué es lo más relevante, Berta, como hija en este caso? Bueno, yo creo que lo más importante es que nosotras, creo para mí, no podemos como darnos por vencidas frente a este sistema y a esta impunidad. Yo creo que nosotras también hemos querido demostrar que las familias o las víctimas, las organizaciones, podemos tener herramientas para enfrentarnos a este sistema y que independientemente de verdad del apellido que tengan los criminales, sobre todo estos crímenes de alto impacto, pues tienen que haber una consecuencia respecto a estas acciones y que no pueden quedar en el silencio. ¿Realmente han obtenido justicia por la muerte, por el asesinato de Berta Cáceres? No, nosotras consideramos que al contrario estamos muy lejos. Y ¿No está satisfecha? ¿No están satisfechas? Para nada, no, yo creo que no estamos y sabemos y tenemos esa claridad de que tenemos que romper el muro más fuerte, ¿verdad? Que es ese que protege a estas estructuras vinculadas al poder económico y por tanto que tienen influencia en el poder político en nuestro país y que ese es el paso más grande y que nosotras no vamos a olvidarnos de eso, independiente que podrán pasar 5 años, 10 años, el tiempo que sea, ¿verdad? Porque pues hasta que nosotras no logremos ese proceso, incluso reivindicar junto a eso los derechos de los pueblos indígenas que siguen siendo olvidados, discriminados, que siguen siendo negados sobre todo por este Estado, pues no vamos a decir que obtuvimos la justicia. ¿Qué mensaje le das como coordinadora del COPIN, pero como hija de Berta Cáceres al pueblo hondureño en estos 5 años de la siembra de Berta Cáceres? Bueno, yo creo que tal vez un mensaje a la juventud, ya que este programa pues tiene una audiencia especial, es decir que bueno, nosotras tenemos que creer en que nosotras también podemos dar y contribuir a este país para ganar la democratización, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Es que las voces del pueblo de Honduras sean escuchadas, es que nadie tenga que morir por defender un río, por defender su tierra, por defender sus derechos. Y bueno, que esa lucha también se hace pues con humildad, porque puede ser que no sepamos todas las cosas, pero también con firmeza de saber que estamos en el camino correcto y que pues ojalá por el deseo de las futuras generaciones pues les heredemos un país más justo y mejor. Qué bueno que ustedes sigan con esta lucha, que incansable de Berta Cáceres, esta lucha constante, y qué bueno que ustedes sigan su legado. Qué bueno, Berta, de verdad me alegra mucho. Y para nosotros ha sido un verdadero honor tenerte aquí en los estudios de Mix FM. Muchísimas gracias por la entrevista. A ustedes, muchas gracias por el espacio.